Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí y por habernos invitado. Y bueno, me presento, soy Susana Meireles, arquitecto portuguesa y formo parte de FIA, Fenwick y Ribarren Arquitectos, desde hace 20 años y actualmente como responsable de sostenibilidad. Y quería empezar haciendo una pregunta que supongo que muchos sabréis y otros a lo mejor no. Si sabéis cuál es la diferencia que puede haber entre el CO2 operacional y el CO2, o sea, el carbón embebido por cada metro cuadrado de obra nueva frente a una rehabilitación. Bueno, vamos a intentar desvelar a lo largo de esta charla. Bueno, para los que no sabéis quién es FIA, somos una empresa de arquitectura fundada hace 35 años por Marc Fenwick y Javier Iribarren y actualmente es reconocida a nivel internacional por muchos estadios construidos tanto en España como fuera de España. Desde hace un año somos parte de un grupo llamado TENEN, que es la línea de arquitectura de un grupo mayor, una ingeniería llamada EGIS, una ingeniería francesa con presencia global. Bueno, como comentaba, somos conocidos internacionalmente por varios estadios. Estos son 3 estadios nuestros construidos para el Mundial de Qatar, pero el más famoso y prestigiado es el 974, que es un referente en sostenibilidad mundial y tiene el récord Guinness del estadio desmontable más grande del mundo. Se llama 974 porque está construido con 974 contenedores de transporte y que coincide también con el prefijo del teléfono qatarí. De hecho, tenía 973 y ellos nos han dicho, venga, poner uno más, y lo hemos puesto ahí de entrada. Es un edificio totalmente modular, desmontable, transportable y se puede reutilizar en cualquier parte del mundo. Y fue el estadio más visitado de Qatar, el que más despertó atención, que nos sorprendió a nosotros también. Pero aquí en España, cuando conozco a alguien o alguien me pregunta ¿dónde trabajas? Y digo, en Fenwick y Ribarren o en FIA, me miran así con una cara rara de que ni idea. Entonces ya les digo, los que hicimos la Torre Caleido, que como veis es la más alta de las 5 torres desde esta perspectiva, y entonces la cosa cambia, ¿no? Pero es verdad que en Madrid hemos hecho muchísima obra muy bonita, con muchos premios y muy sostenible, que aquí os puedo enseñar, como es el edificio Helios, ING, que LEED Platino, el Platino, y ganó el premio SAEO Oficinas Nuevas. La sede L'Oréal, que también tiene LEED Platino, el Platino, ya no voy a enumerar las cosas, pero vamos. La sede McKinsey, también un edificio precioso ahí en el centro de Madrid. La sede IBM, Ruiz Picasso, uno de los que más ahora se está hablando, porque también está ganando muchos premios, acaba de ganar el premio AEO y bueno, y está saliendo en muchas publicaciones. Este lo acabamos de construir, está hecho en las tablas, está construido en las tablas, el edificio Lever. Y bueno, esta es nuestra joyita que nos está dando más trabajo últimamente, que en la Ciudad de la Justicia, como sabéis, va a ser la Ciudad de la Justicia más grande del mundo. Está formada por 2 lotes, el lote 1 por mis compañeros de la Mela y el lote 2 por nosotros, y solo el lote 2 son 320.000 metros cuadrados. Y bueno, aquí también estamos poniendo todo nuestro empeño para que el edificio sea lo más sostenible posible. Pero para hablar de lo que os comentaba inicialmente del carbón embebido y el carbón incorporado, os voy a llevar a un campus, que es el Campus Acciona, que es un conjunto de varios edificios, al cual yo tengo especial cariño porque he estado en esa obra mientras estábamos en pura pandemia y la viví muy de cerca. Entonces, aquí tenéis los varios edificios que componen esa parcela
que era la sede antigua Banesto. Es un pulmón verde en esta ciudad y esa vegetación existente es la protagonista de toda la parcela. Entonces, el número 4, voy a hablar del edificio de obra nova y el número 5 es el edificio rehabilitado para contrastar todo lo que hemos implementado. Y bueno, pues este es el edificio Madalena, que bueno, mientras ejecutábamos su construcción, yo era la responsable de este proyecto y de obra, y me quedé embarazada de mi 5ª hija, y la verdad es que esta Madalena es como mi 6ª hija. Y bueno, pues es un edificio de oficinas, tiene 5 plantas sobre rasante de oficinas y 2 plantas bajo rasante de aparcamiento. A nivel de emisiones de carbono operacional, bueno, hago un paréntesis porque estoy aquí dando por hecho que todo el mundo sabe lo que es carbono operacional y carbono embebido, y así, para hacer un poquito, para que no lo sepa, para explicar un poquito lo que es cada uno, yo diría que el carbono embebido es como la foto, ¿no? La foto, todo lo que hemos usado para construir ese edificio, y el carbono operacional o operativo es como el vídeo, ¿no? El uso del edificio, todas las emisiones que emite el edificio a lo largo de su etapa de vida. Entonces, bueno, podéis ver que emisiones de carbono operativo, operacional, pues tienen muy bajitas. Tiene mucha eficiencia energética, está muy, muy optimizado. Y en este esquemita, bueno, pues os voy a enseñar un poquito más cómo funciona el edificio. Yo diría que de las principales estrategias pasivas que hemos usado fue este patio interior que podemos ver, que se va desfasando a lo largo de los niveles. Es un patio semicubierto con una cubierta de ETFE totalmente translúcida, transparente, que aporta mucha luz al interior del edificio y que también hace un poquito de colchón térmico. En la parte plana de la cubierta hemos implementado paneles fotovoltaicos planos, y tiene otra peculiaridad, que es el único edificio que hemos hecho nosotros que tiene geotermia. Entonces, como el Campus Acciona ya lleva un tiempo en uso, preguntamos para contrastar cuán eficiente es la geotermia, ¿no? Comparando con otro edificio nuevo, también hay del Campus Acciona. Entonces nos comentaban que la reducción de consumo energético va entre el 15 y el 20%. Entonces es realmente un edificio muy, muy eficiente. Después tenemos muchos retranqueos de planta. En la planta más saliente, como podéis ver, pues hemos puesto una segunda piel y ya teníamos toda la envolvente de vegetación existente, que nos deja ahí muy resguardadito de radiaciones solares externas. Y bueno, os voy a seguir enseñando un poquito. Este es el vestíbulo de entrada, donde podemos ver hacia arriba ese patio interior con la cubierta de ETFE. Y aquí es desde arriba, la cubierta que os comentaba antes, hacia el vestíbulo que veíamos anteriormente. Y este edificio pues tiene una característica muy buena, porque, bueno, perdonad, es que no os he hablado de las estrategias activas. Bueno, sí he hablado que tenía paneles fotovoltaicos, geotermia, tiene unas bombas de calor maravillosas, unas rutas espectaculares, y las oficinas tienen unas vigas frías y unos techos fríos que funcionan como techos radiantes, que la verdad es que da un confort térmico al usuario excepcional. Y en este edificio estás ahí, sientes muchísimo silencio, como hablaba antes mi compañera ahí de Torinco, aquí en medio de la ciudad. Y bueno, en este espacio que también tiene mucha madera, efectivamente sentimos ese ambiente cálido, ¿no? que a los usuarios nos conecta con la naturaleza, con la biofilia. Aquí tenéis una oficina, un par de fotos de la oficina tipo, con esos techos fríos que os comentaba antes. Y esa vista siempre al exterior, ¿no? Esa naturaleza siempre presente. Y aquí ya empieza a hacer la comparación de ese impacto
de la energía o del carbón operativo, las emisiones de carbón operativo y del carbón embebido. Entonces hicimos ese cálculo y el carbón operativo, como es un edificio tan eficiente, queda en 36% frente al carbón embebido que crece bastante. Aquí desglosamos el carbón embebido y vemos que en la fase de construcción ese carbono, 43% de las emisiones fueron para ese carbono. Y ya lo demás se distribuye en transporte de materiales al local, los materiales de reemplazamiento que se harán a lo largo de los 60 años de vida de este edificio y 4% para el final de vida. Y hemos querido hacer una comparativa. Oye, si el cliente, en vez de pedirnos estructura de hormigón, nos hubiera pedido estructura de madera, ¿qué hubiera pasado? Entonces aquí ponemos en verde esas dos columnas donde podemos comparar que reduce bastante, teniendo en cuenta que el programa aquí no está considerando el carbono secuestrado, porque efectivamente, como comentaba mi compañero de Torinco, probablemente estaríamos en negativo o muy cerca del cero. Y ahora paso al edificio Pedreña, que es nuestro edificio rehabilitado. Aquí podemos ver que las emisiones son el doble que en el edificio de nueva construcción. El otro tenía 5, este pasa a 10. Pero en las emisiones de carbono embebido hemos reducido bastante. Para este, obviamente no tiene geotermia. Hemos incorporado paneles fotovoltaicos, colectores solares térmicos, también tiene unas bombas de calor multitarea muy potentes y unas rutas que también dan un conforto térmico al usuario impecables. Y de estrategias pasivas, pues tenemos, tanto en el otro edificio como en este, pues es una envolvente muy hermética, muy cerca de los estándares de Passive House, muy superiores a los mínimos que pide el CTE. Y tenemos unos sectores exteriores en la fachada oeste y en la fachada este y sur que protegen el edificio de la radiación solar. Bueno, aquí tenéis uno de los espacios principales donde se ve la muchísima luz que entra. Otros espacios donde se ve esa luz que entra del lucernario central, el contacto que el usuario tiene siempre en todos los edificios de este campus con el entorno, con ese bosque verde que existe. Y aquí podéis también ver otros espacios donde en esta oficina, mientras teníamos los techos fríos, en la obra nueva, en este hemos querido dejar la estructura vista y la estructura existente vista, que podéis ver ahí las losas estas de cocos, o así se llama en Portugal, ya no me acuerdo cómo se llama en España, y las instalaciones de MEP vistas. Bueno, pues ¿dónde está el impacto real en 60 años? En este, como podemos ver, la energía operacional, las emisiones de este carbono operativo suben bastante y reducimos bastante en el carbono embebido. ¿Por qué? Porque los materiales de construcción aquí solo tienen 25% de las emisiones, más o menos. Y aquí hacemos la comparación de ese carbono incorporado de obra nova, ¿no? la foto fija que os comentaba antes, de obra nova con la obra rehabilitación. Y vemos que efectivamente la parte gorda que en todos los edificios se lleva el carbono incorporado son las estructuras, sobre todo las estructuras horizontales, que es lo que tengo aquí marcado en negro. Y vemos que hay un impacto muchísimo más grande en la obra nova, que hay en ese recuadro, pues está 594 frente a 420. Bueno, haciendo la comparación de los dos donuts de obra nova, rehabilitación, vemos lo que acabamos de comentar, ¿no? Que uno sale ganando en la energía operativa y el otro en las emisiones de carbono embebido. Y bueno, pues termino esto con la reflexión de que nosotros como proyectistas, arquitectos, tenemos la misión de elegir bien los materiales para reducir ese carbono embebido, porque
ya no es suficiente que el edificio sea solamente súper eficiente. Y es una responsabilidad que tenemos con el futuro, ese compromiso nuestro y convencer al cliente de hacer eso. Muchas gracias por oírme.